Le decía que el día de hoy vamos a estar platicando sobre el tema del indicador que ayer le había introducido, el Polarized Fractal Efficiency, que según el código de Thinkorswim se debería ver así. Yo la verdad es que creo que está mal este código, está mal programado, basándome, por ejemplo, en las ilustraciones de la enciclopedia para los indicadores del mercado, los indicadores técnicos del mercado, esta enciclopedia de Robert Colby, que basa mucho sus análisis que hace sobre los distintos indicadores en Metastock y la ilustración de lo que hace Metastock con la fórmula que originalmente habría publicado el autor de este indicador técnico, que es el señor Hans Hanula. Habla, ¿no? Precisamente de un indicador que se parece más a lo que podrías ver, por ejemplo, en lo que programé yo el día de hoy en MetaTrader. Y te explico de dónde viene el problema, la diferencia, y sirve de pretexto para hablar un poco de el por qué te decía yo cuando estaba presentándote la idea de esta charla, antes de comenzarla, que pues las cosas en realidad son mucho menos complejas de lo que aparecen. Primero que nada, la fórmula, y digo, es una pena que no pueda mostrarte el libro para darte la idea de cómo es la fórmula de este indicador. La fórmula para lo que es Metastock, que parece que fue como la publicó originalmente en la revista, perdón, de Technical Analysis of Stocks and Commodities, 1994, Hans Hanula, dice: move, abre paréntesis, if c, signo mayor que, ref c, menos, entre paréntesis, y luego abajo dice sqrt, o sea, square root, power, rock c, 9, un signo de pesos, cierra paréntesis, 2 más power en 10,2, entre sum, o sea, una sumatoria, square root, power, rock c, 1, símbolo de pesos o de dólares, vamos, cierra paréntesis, 2 más, cierra otro paréntesis, 1, cierra otro paréntesis, 1, bueno, te habrás dado cuenta que la fórmula parece muy complicada. Y entonces, bueno, pues viendo esta fórmula así de complicada, de entrada uno dice, este cuate, una de dos, o recibió mensaje de los marcianos sobre cómo calcular este indicador técnico, o realmente el tipo era un erudito y todos nosotros pues estamos más o menos en la categoría de chimpancés. Y la verdad es que yo, si algo he aprendido en este negocio, es que ese tipo de genialidades son muy escasas y no es que inexistentes. Te voy a mostrar la fórmula que utiliza el Thinkorswim para el uso de este indicador. Y abajo, si te fijas, tengo yo un indicador que se llama prácticamente igual. Tiene nada más un simbolito más para diferenciarlo del nombre original. Y verás que parece pues como una grequita. Hay valores en positivo y en negativo y todo lo demás son brincos entre ellos, ¿no? Que al suavizarlos con un promedio móvil quedan así. Te voy a mostrar la fórmula original para explicarte un poco de dónde viene esto y después te voy a explicar lo que el autor explica de dónde determinó este cálculo, o cómo es que hace este cálculo o cómo es que inventó este indicador, para que veas que la idea es mucho más sencilla de lo que al final de cuentas parece ser. Una de las ventajas del Thinkorswim es que, al igual que con MetaTrader, tú puedes ver el componente programático de los indicadores y por lo tanto puedes tú tomar una idea de cómo es que se está calculando o modificarlos. Entonces voy a irme por acá, PQRS, estamos arriba, Polarize, Polarize, aquí está. Este es el código original de este indicador. Básicamente es muy simple la forma de programar los indicadores en Thinkorswim. Son funciones básicas y definiciones muy simples. Es bien poco programático este lenguaje. Y aquí básicamente lo que estás haciendo es definir las partes del componente. Uno que compara el cierre con el cierre, tantos periodos definidos por el usuario, que es aquí por ejemplo 10. Luego es un valor que calcula
multiplicando a 100 por la raíz cuadrada de esta diferencia más la raíz cuadrada de lo que es el número de periodos entre una sumatoria de la raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de la diferencia de un par de indicadores, y esa sumatoria significa que va haciendo ese proceso durante todo este recorrido. Sería el equivalente en MetaTrader a un ciclo for, y luego el recorrido, o vamos, las veces que repite esto, es el largo que le has dado menos 1, ¿no? Y básicamente eso es lo que hace este indicador, y después de ahí ya lo plotea, es decir, lo dibuja en la gráfica con la misma explicación que solicita el autor, que es si el valor es de la diferencia entre los dos cierres es positivo, aplícalo tal cual, y si es negativo, aplícalo multiplicado por menos 1, ¿no? Y después a esto se le aplica un moving average, por eso la fórmula está ploteando un exponential moving average del valor de 5, que es el que se propone originalmente. Y lo demás ya es simplemente para ponerle las líneas del 50, del 0 y del menos 50 que habíamos visto el día de ayer en el indicador. Lo que yo hice en el segundo indicador fue quitarle esta parte del exponential moving average, ¿no? Le quité todo esto y entonces me quedó lo que ves a continuación aquí abajo, que es estos ciclos de aquí, ¿no? Que cuando los suavizas, pues aparecen estos brincos de acá. Bueno, esto no se parece, esta imagen de aquí no se parece para nada a lo que se ve en el libro de la enciclopedia esta que te estoy haciendo referencia, que es una de las más acreditadas que hay sobre el tema, de la McGraw-Hill, que es la enciclopedia de los indicadores técnicos para el análisis de mercado. Eh, lo que se ve en el libro es más parecido al indicador que yo acabo de publicar por acá, o que te pongo, pero todavía no lo publico, pero que te pongo yo aquí en este gráfico de MetaTrader. En realidad, para explicarnos de la diferencia y para poder entender un poco cómo funciona esto, habría que entender un poco qué es lo que el autor quiso hacer y por qué utilizaba cosas tan complicadas como potenciaciones y raíces cuadradas. Que por cierto, las potenciaciones no aparecen en este otro indicador, me parece porque han de haber tratado de tomar, ¿cómo se llama? Una especie de simplificación de la fórmula, y ahí es donde yo creo que le pusieron en la torre. Básicamente, cuando ves la explicación del autor sobre este indicador técnico, lo que trata de medir es la eficiencia del recorrido del precio en un momento dado. Supongamos que yo quiero tomar como ventana de estudio el recorrido de precio que hay entre estos puntos. Déjame quitarle aquí el relleno para que se pueda ver y ponerlo un poco más grueso para que los que estén viendo ahorita en vivo puedan vernos también. Suponiendo esto, que yo quiero ver la eficiencia del recorrido de este movimiento, la idea de la eficiencia del recorrido es que un recorrido que se mide como si fuera una simple línea, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B, sería mucho más eficiente que un recorrido donde va zigzagueando el precio. Es decir, mientras más vericuetos tiene que hacer el precio, menos eficiente es el recorrido. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo es que esa eficiencia la compara o la calcula este autor? Pues muy simple y muy sencillo. Él dijo, vamos a agarrar los cierres de precios del periodo que yo quiero estudiar. En su caso agarró 10 velas, pero puede ser una cantidad cualquiera. Y lo que voy a hacer es, voy a medir por un lado la diferencia, el rate of change, la tasa de cambio en puntos, de el origen del movimiento al término del movimiento. Es decir, yo voy a decir, de aquí a aquí hay una diferencia de 161 puntos, ¿no? Y entonces establezco esa diferencia de 161 puntos como mi referente, como, digamos, mi primer cosa. Como mi primera idea. Ay, caray, déjame poner esto más grande y con más color, porque si no, no se va a ver nada.
161 puntos es el referente, ¿no? Es lo que en realidad veo yo como lo que está formando el movimiento, ¿no? Aquí hay un movimiento de 161 pips de esta vela a esta vela. Y después de ahí, lo que voy a hacer es, voy a ir midiendo, comparando los cierres de precios, cuánto estuvo oscilando el precio en ese movimiento, ¿no? Y entonces, para poder estar midiendo esas oscilaciones, digo, yo voy a ver el cierre de la primer vela dentro de ese espectro que tengo, desde esa ventana de estudio que tengo. Déjame ponerle un zoom in a esto para que se vea más fácil. Agarro y digo, bueno, de este cierre de precio donde arranqué a este cierre de precio hay 69 pips. Después le sumo la siguiente vela y bueno, pues ahí casi no hubo 5 pips. Y después hubo 139, perdón, 13 pips. Y después hubo 17 pips. Y así me voy midiendo todo lo que fue el recorrido de este movimiento, ¿no? Voy, digamos, trazando los vericuetos de este movimiento y lo divido entre el número de velas que hay y esto me da una proporción de avance, ¿no? De tal manera en que si yo sumo esto, perdón, hizo la sumatoria de todos estos movimientos y de ahí me sale una cantidad de pips de recorridos. Digamos que en todos estos vericuetos, entre lo que vino y se regresó, me da una proporción, digamos, una cantidad de recorrido total, supongamos, de unos 580 pips, ¿no? Este es el recorrido. Y entonces divido yo los dos números, le saco su porcentaje o lo multiplico por 100 y me va a dar este índice. Eso es básicamente lo que hizo. Dices, oye, pues sí, está muy fácil la idea tuya, le estás explicando muy sencillo, pero eso no me explica el por qué hubo porcentajes y potenciaciones en este recorrido. Bueno, pues la idea es que la idea de sacar potenciaciones y raíces cuadradas es precisamente porque si tú partes de un entorno no programático o donde no había una gran cantidad de fórmulas disponibles, ¿cómo resuelves el enigma de tener números positivos y negativos trabajando sin que afecten al resultado? Es decir, que todo se tome como valores absolutos. Si tú no tienes la función MathApps, por ejemplo, de MetaTrader, que te da el valor absoluto, es decir, si yo le doy un valor a MetaTrader de -5, la forma de quitarle ese menos al -5 para que me dé el valor absoluto, 5 pips de recorrido, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero 5 pips de recorrido. La única forma que yo tengo de hacerlo para trabajarlo, digamos, fuera de esa función programática, si yo no contara con una función que me diera el valor absoluto, sería elevándolo al cuadrado y después sacándole la raíz cuadrada. ¿Por qué? Pues porque cuando yo elevo al cuadrado un número, ¿no? Si yo tengo un número y digo, ¿sabes qué? -5 por -5, tú sabes que menos por menos da más. Entonces un -5 al cuadrado es igual a 25, lo mismo, ¿no? De igual manera que si yo, por ejemplo, comparo y digo 5 por 5 es igual a 25. Es decir, potenciando un número, le quito yo el signo de más o de menos, es decir, obtengo el valor absoluto. Y luego, para regresarlo a su escala original, pues le saco la raíz cuadrada, ¿no? Y me va a dar igual a 5 otra vez. Es decir, toda esa maroma de potenciar los números era simple y sencillamente para llegar al punto donde al -5 me valiera exactamente igual que el 5, es decir, me diera el valor absoluto de 5. Espero que se haya entendido aquí la idea, ¿no? La idea de potenciar y luego sacar la raíz cuadrada es simplemente regresar al valor original, al 5. Entonces, lo que hizo este muchacho, este autor, al proponer esa fórmula tan complicada, era utilizar la capacidad matemática de lo que él estaba utilizando para obtener este valor,
simplemente para hacer una maroma que muy rápidamente te resuelve, por ejemplo, MetaTrader con la función MathsApp, es decir, el valor absoluto de un número, ¿no? Ya una vez que pasamos de eso, entonces entendemos muy fácil la fórmula. La fórmula es simplemente la sumatoria de todas las diferencias de precio, de cierre de precio, las diferencias absolutas de precio dentro del recorrido, es decir, voy a comparar el cierre o voy a ir sumando el cierre de la primera vela con el cierre de la segunda vela, con el cierre de la tercera vela, con todo esto los voy a sumar y después de ahí voy a obtener el valor absoluto de estos, bueno, voy a sumar el valor absoluto de todas estas diferencias para no tener el problema de que un recorrido hacia arriba me aumente el valor y un recorrido hacia abajo me decremente el valor del recorrido, sino que simplemente quiero decir esto más esto más esto más esto más esto, aunque matemáticamente aquí estoy hablando de números negativos y aquí positivos, ¿sí me explico? Y después de eso lo comparo con la diferencia absoluta de del inicio al final del periodo de estudio. Y luego sí, entonces, el recorrido lo voy a tasar como negativo si el precio cae y como positivo si el precio sube. Si yo hago eso, obtengo este valor que tengo por acá en el promedio móvil, en el indicador técnico que ves aquí abajo. Es decir, sigo haciendo exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que me va a empezar a dar valores decrecientes cuando tengo una tendencia bajista y me va a empezar a dar valores que aumentan cuando esté claramente en una tendencia alcista o en los pequeños tramos de una tendencia alcista. Aquí hay un pequeño tramo alcista donde se ve más claro, me va a dar valores crecientes. De tal manera en que, claro, mientras yo esté en cero, significa que los recorridos fueron menos eficientes y cuando estoy más orillado a los extremos, estoy hablando de que los recorridos se volvieron más eficientes para el periodo de estudio donde estoy yo comparando lo que estoy viendo de los recorridos del precio. Espero que esto te haya ayudado un poquito más a entender esta fórmula del Polarized Fractal Efficiency. No me falta terminar esta charla con la explicación de dónde salió entonces esto que es tan distinto a lo que habíamos visto calculando los valores absolutos. Bueno, en primer lugar, si tú agarras cualquier calculadora y tratas de calcular una raíz cuadrada de un número negativo, como directamente lo está haciendo esta fórmula, que lo está haciendo mal, porque no está considerando las potenciaciones, porque intentaron despejar la fórmula, supongo yo, lo que va a pasar es que te va a dar un error. Por ejemplo, MetaTrader directamente, si tú le pides la raíz cuadrada de un número negativo, te marca un error. En otros programas, como podría ser el caso de Thinkorswim, o supongo que pudiera ser el caso de otros programas, cuando tú potencias cuando tú sacas la raíz cuadrada de un número negativo, simplemente te va a dar el cero, que es esto. Entonces lo único que estás haciendo es que a los valores negativos te está dando valores nulos y a los otros te está dando valores positivos y está brincando, y por eso después de que a esto le pasas un promedio móvil, como decía el autor originalmente, te queda este dibujito tan extraño. Me parece mucho más coherente tener un uso de un indicador técnico como este, donde inclusive lo puedes suavizar. Aquí yo le he puesto, para acabarlo más rápido porque no acabé de terminarlo, le he puesto nada más así encima un promedio móvil, para poderte enseñar que, por ejemplo, si le doy un promedio móvil un poquito más suavizado, como el de Wells Wilder, vas a ver que se vuelve mucho más útil, por ejemplo, el hablar de los cruces. Si yo opero en base a la dirección de la tendencia, por ejemplo, aquí sé que en general tengo una tendencia alcista y mientras no cambie esa percepción o mientras no haya un retroceso demasiado profundo, puedes usar distintos métodos para esto. Puede ser desde un simple promedio móvil que te mantenga en una idea de estamos hacia el alza o hacia la baja. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Valores, por ejemplo, por debajo de cero, donde el promedio móvil cruce al indicador hacia arriba, podrían ser oportunidades de arrancar una compra, ¿no? Por ejemplo aquí, confirmado, a lo mejor con un cambio en el swing, etcétera. Podrías tener oportunidades de compra más claras y se cierran
cuando el promedio móvil se corta hacia la baja, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto ahí tendrás una primera salida, aquí vas a tener otra entrada, aquí tienes otra salida, en fin, hay forma de tratar de sacarle un poco de mayor partido a este indicador, me parece a mí, que simplemente el tener las oscilaciones tan amplias como se veían en el otro indicador que programa Thinkorswim. Te lo dejo ahí para que lo trabajes y lo analices un poco. Yo este indicador que estoy programando aquí lo voy a subir a MetaTrader y pues para que cada quien lo pueda estar utilizando y experimentando con él si le parece interesante. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.